de Juan capítulo 8. Dice la escritura así: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto lo decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, él le dijo: ¿ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Puede sentarse en esta hora. Hay una situación que estaba pasando en esta escritura que estábamos leyendo. Hay una mujer que fue hallada en el acto del adulterio. El adulterio es tener una relación sexual con una persona que no era su esposo, con un hombre que estaba casado con otra mujer. ¿Amén? Y la hallaron en el acto mismo del adulterio y la traen a Jesús, haciendo ocasión de caer a Jesús, porque sabían que como la ley de Moisés decía que había que apedrear, esperaban que Jesús tomara tal decisión, porque si Jesús tomaba una decisión que no era esa, ellos podrían acusarle públicamente de no cumplir la ley de Moisés. Amén. Y cuando se la traen, el Señor se inclina en el suelo, comienza a escribir. Si bien es cierto, ninguno de nosotros puede saber realmente qué le estaba escribiendo a él. Dice que lo que escribía en el suelo era el pecado de aquella mujer, porque escribiéndolo en tierra hacía notar la grandeza y el amor de Dios. ¿Por qué? Porque mientras lo escribía en la tierra, con solo escribirlo al levantarse, era fácil borrarlo. Con solo pasarle por encima la arena, lo que había escrito se borraba. Y esa es la manera en la que él estaba tratando de explicar que así como el Señor podía borrar con el pie lo que había escrito, así Dios borraba el pecado del hombre y la mujer. Con solamente decirle: vete, eres perdonado. Y la gente no entendía que Dios podía perdonar pecados con solamente decirle: te perdono. Y estamos viviendo hoy en día en esa generación que no cree que el perdón funciona. Y estábamos viendo aquella situación, pero hay algo que el Señor le dijo a aquella mujer antes de que se fuera. Hay algo que Él le habló a ella y Él le dijo a ella antes de que ella saliera de aquel lugar bendecida, porque no había muerto, cuando estaba dicho que ese día ella iba a morir. Y Él le da una frase a ella certera, directa, y es la frase que nosotros vamos a estudiar en esta noche. Él le dice a ella: vete y no peques más. Ahora, el consejo de Jesús fue directo. Él le dijo: sales de aquí después de esto. Y es cierto que nadie te apedreó, porque todos ellos también tienen pecados. Pero yo te voy a dar un consejo ahora. Y mi consejo es: después que salgas de aquí, no vuelvas a pecar. Ahora, cuando el Señor le dice no vuelvas a pecar, le está tratando de decir a ella que lo que la llevó a ella a casi estar muerta, a que le tiraran piedra, a que la mataran en frente de todo el mundo, con una vergüenza pública, habiéndola capturado en el acto. No se sabe ni siquiera en qué condición la sacaron, porque si la capturaron en el acto mismo, quiere decir que quizá ella estaba hasta desnuda. Y cuando la tiran públicamente en frente de Jesús, la vergüenza era grande. Además de eso, la capturaron con un hombre que no era suyo. Mucha pena, mucha vergüenza. Y para ese tiempo se humillaba más a la mujer que al hombre, porque del hombre ni se habla.
A la que iban a matar era a ella. Así que imagínate qué tal vergüenza vivía esta mujer y en qué situación tan vergonzosa se encontraba. ¿Y de qué la rescató Dios? La rescató de su muerte. Y cuando ella se levanta del suelo y lo ve, ella dice: este hombre me ha salvado. Pero Jesús, no conforme con eso, le da un consejo y le dice: vete y no peques más. Y era un consejo que le decía a ella: lo que te trajo aquí fue tu pecado. ¿En cuántos problemas y situaciones nosotros nos hemos metido por andar en el pecado? ¿A cuántos problemas el pecado no nos ha llevado? Y es que el pecado se convierte en un vehículo que nos lleva hacia los problemas. Es como tomar un boleto, el pecado es como tomar un boleto y subirte a un tren que diga problemas en grande. Porque sabes que el pecado lo único que trae es problemas. Así es. Y cuando Jesús le dice a ella, le da el consejo más sabio que pudo darle: apártate del pecado. Ya no peques de nuevo. No lo vuelvas a hacer. Si quieres que te apedreen de nuevo, vete y peca. Si de verdad la próxima vez quieres morir, vuelve a hacer. Y el consejo que Dios nos está dando en esta noche, hoy, es que si tú sientes que Dios realmente te está hablando en esta noche, cuando tú le pidas perdón, Dios te está escuchando. Pero el consejo de Jehová para ti, el consejo de Dios para ti, para tu vida en esta noche es: después que salgas de aquí perdonado, vete y no lo vuelvas a hacer. Porque él estaba demostrando que para Jesús era tan fácil. Es que la gente dice: es que yo no creo que Dios me pueda perdonar de esto. Es que tú no sabes lo que yo he hecho. Es que tú no sabes a qué nivel yo he llegado. Lo que pasa es que tú no tienes ni idea. Yo no me he sentado a contarte mi vida. Tú no tienes que contarme nada. A Dios no le importa pecado grande, pecado pequeño. Para Él todos son iguales. Así es. Usted no ha pecado más de lo que yo he podido pecar. Porque delante de los ojos de Dios todos los pecados pesan lo mismo. Al que pega una mentira, Dios lo ve como un pecado inmenso. Y la gente dirá: ¿pero por qué? Y Dios dice que ni siquiera tú tienes que llegar al acto mismo. Con solo codiciarla en tu corazón, yo te considero a ti un adúltero. Santo. El que no ama a su hermano, un asesino. ¿Alguien está aquí? Amén. Así que imagínate cómo Dios cataloga los pecados. Los cataloga igual que tú, ¿no? Nosotros hoy podemos decir: mira ese de allá, ese es más pecador que yo. Cuando venga Cristo me puede mirar más a mí que a él. Discúlpeme, eso no es así. Señor. Y cuando Él demostró que lo que Él escribió en tierra era tan fácil de borrar como pasar el pie encima, así es tan fácil que te perdone Dios a ti. Así es tan fácil que hoy tu pecado sea borrado. Tú puedes haber estado luchando todos estos años con un problema en tu vida, con una adicción. Pero si tú hoy vienes delante de Dios con un corazón sincero y dices: Señor, yo estoy cansado de esto, quítamelo, te pido perdón, porque toda la vida he andado en esto. El Señor te quita eso. Pero te da un consejo: no peques más. Señor, alaba. Porque créanme que cuando una persona se dice delante de Dios, Dios le perdona. Cuando una persona le dice a Dios: Señor, ya yo no quiero seguir en esto, y Dios ve un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, nunca ha despreciado a Dios. Y cuando el Dios ve ese corazón contrito y humillado, Dios dice: esta persona de verdad está arrepentida. Y cuando Dios ve ese arrepentimiento genuino en una persona, Dios te ayuda en tu problema y en tu debilidad. Dios te levanta y te dice: tú puedes, eres limpio, sigue adelante. El problema es que la gente muchas veces llega a Cristo. Usted está hoy en la iglesia, pero usted no está viendo las maravillas que hay abiertas en el cielo para usted. Usted está aquí sentado y usted no sabe los regalos que tiene Dios en su mano para entregárselos a usted en esta noche. Usted puede salir de aquí con una carga de regalo en su mano. Usted puede salir de aquí bendecido con un manto resplandeciente. Usted puede salir de aquí con una vida nueva. ¿Alguien está aquí en esta noche? Usted puede salir de aquí completamente distinto a como usted entró. Pero así mismo usted también puede salir como usted entró. ¿Sabe por qué? Porque todo depende de una decisión en el hombre. El hombre tiene que decidir: yo me he cansado de pecar o voy a seguir viviendo así. Y el pecado no te lleva a nada. El consejo de Jesús, el hombre más sabio de todos los sabios, el maestro, el rabí, fue: no vuelvas a pecar. Amén. Un solo consejo te doy. No le digo más nada, no la criticó, no se sentó a preguntarle: oye, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué tú haces con ese marido ajeno? Deja la brutalidad. No le digo nada, nada más le digo: vete y no peques más. Yo creo que si ella es una mujer inteligente, ella se fue corriendo de ahí, entró a su cuarto y en su cuarto comenzó a llorar diciendo: Señor, he sido salvada de la muerte. Y si me dijeron que no peques más, no lo voy a hacer.
¿Alguien me está entendiendo? Amén. No lo voy a volver a hacer. Porque el consejo práctico de Dios es que quien la llevó a ella a esa situación fue el pecado. Quien la trajo a ella a la situación que ella estaba viviendo era el pecado. Nosotros nos hemos encontrado en tantas situaciones difíciles en nuestra vida. Y quizá hoy en día todavía estamos acarreando con problemas en nuestra vida que todos han llegado por habernos montado en el autobús del pecado. Por haber tomado el boleto que Dios no nos refirió. Dios nunca quiso que subiéramos ahí. Pero nosotros mismos nos buscamos esos problemas y situaciones. Y créame que muchas veces nosotros siendo creyentes, creemos que la razón por la que la gente nos ataca es porque nosotros somos verdaderos hijos de Dios. Y a veces no es así. Porque créame, la Escritura dice claramente que bienaventurados cuya persona los vituperen y le persigan y digan toda clase de cosas contra usted mintiendo. Amén. El detalle es cuando la gente habla de usted y está diciendo la verdad. El detalle es cuando usted es cristiano y alguien de verdad lo vio haciendo el mal y alguien te señala y dice yo te vi. Usted no puede decir lo contrario, pero nos agarramos de la palabra y comenzamos a decir no, es que es necesario que me critiquen, que me vituperen y que me persigan como se lo hicieron al maestro. Discúlpeme, el maestro no pecó. Lo que estaban diciendo del maestro era mentira. ¿Y lo de usted? ¿Es cierto o es falso que te vieron en la esquina donde estaban fumando los amigos y ya tú aceptaste al Señor en tu corazón? ¿Es cierto o es falso que te vieron gritando y peleando con una vecina? ¿Es cierto o es falso las cosas que dicen de ti? Porque cuando te acusan entonces decimos Señor gracias porque soy bienaventurado. No, la bienaventuranza no aplica con usted, aplica con aquel de quien están diciendo mentiras. Y la mayoría de las veces nosotros no es mentira lo que están diciendo, es verdad. Y tenemos que llegar a un punto de arrepentimiento en nuestra vida para comprender que la bendición de Dios no nos va a alcanzar si no nos arrepentimos de nuestros pecados. Hoy Dios está aquí en esta noche. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser una persona íntegra y capaz de comprender cuál sea la voluntad de Dios. Y para comprender la voluntad de Dios hay que arrepentirse de los pecados. Hay que arrepentirse de los pecados. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Los pecados te llevan a una serie de errores, una serie de situaciones difíciles en las que Dios no te ha metido. David no tenía que haber perdido a su hijo, pero David miró desde la ventana y le gustó la esposa de otro. Y David, no conforme con eso, mandó a matar a ese hombre para quedarse con la mujer que no le pertenecía. Y después el hijo que le iban a nacer falleció. Dios se lo quitó. Él no tenía que pasar por esa tristeza, pero ¿quién se montó en el autobús del pecado? David lo eligió. Y tuvo que pasar la situación difícil, pero David se arrepintió. La decisión está en nosotros mismos. Si usted se queda en el pecado, usted se arrepiente del pecado. Porque la Biblia habla de que David se arrepintió y siguió siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Sansón no tenía que pasar lo que pasó. Cuando se subió al autobús del pecado, perdió lo que Dios le había regalado. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Lo único que te trae el pecado es problema. Todos los problemas que mi vida ha tenido ha sido por eso. Y el que me diga a mí que los problemas que han tenido no han sido por el pecado es mentiroso. Porque el pecado es el que ha abierto puertas para los problemas de nuestra vida. Señor. Cuando nosotros comenzamos a pecar, los problemas comienzan a nacer. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Y Sansón no tenía que vivir lo que vivió. Pero Sansón se subió en el autobús que no tenía que subir. Y Sansón se enamoró de la mujer que no se tenía que enamorar. Y Sansón se enamora perdidamente de ella. Pierde la fuerza. Y perdiendo la fuerza, perdió todo. Porque la fuerza era su personalidad. Ahí en eso habitaba Dios en él. Y cuando perdió la fuerza, sintió que perdió todo. Pero cuando Sansón se arrepiente, Dios le entrega otra vez su fuerza como cuando tenía el cabello largo. Aleluya. ¿Ahí me entienden? Amén. Entonces, yo quiero que usted entienda ahora que ellos no tenían que haber pasado por eso. Ellos no tenían que haber llegado a esas situaciones difíciles. Ninguno de ellos tenía que haber pasado por eso.
¿Me entiende usted lo que trato de decir? Amén. Ellos decidieron y tomaron esa decisión. Israel no tenía que vagar por el desierto. La gente del pueblo no tenía que morir. Pero ellos decidieron subirse al pecado y adorar a un becerro de oro antes que esperar la respuesta de Jehová. Antes que ir en pos del Dios que los había sacado del desierto, ellos prefirieron adorar una imagen. ¿Y quiénes tomaron la decisión? Ellos. La decisión fue de ellos. En esta noche, yo lo que quiero que usted entienda en esta hora, si usted me comprende eso, nosotros podemos cerrar esta prédica ahí, ¿no? Yo no tengo más nada que decirle en esta hora. Que quien decide si sigue pecando o si le pide perdón a Dios y tiene una nueva vida es usted. Amén. El que tiene la potestad de decidir qué es lo que va a hacer con su vida es usted. Amén. Yo solamente soy el canal por el cual estoy predicando en esta hora, para que usted entienda el mensaje de Cristo. Cristo vino a perdonar Amén. y a salvar lo que se había perdido. Él está aquí en esta noche para que usted entienda que si usted le dice a Él, yo te pido perdón por el pecado, no importa qué pecado sea, el Señor solamente le pasa el pie encima y lo borra y dice, vete y no peques más. O sea, el único detalle y condición de Dios en esta hora para que usted salga adelante es no lo vuelvas a hacer. El consejo práctico de Cristo en esta noche es: no sigas por ahí mira lo que has cosechado, mira tu vida, te sientes bien, mírate en el espejo, eres lo que dijiste un día que ibas a hacer. No lo soy, Señor. Entonces no peques, el pecado te desfigura. El pecado te destruye. Cuando te mira al espejo, no eres parte de lo que un día dijiste que ibas a hacer. La figura de Dios no habita en el rostro de una persona que anda en pecado. Usted puede tratar de hacer todo para maquillar, pero el corazón dentro nadie lo puede maquillar. Usted puede estar haciendo algo externamente, sonriendo externamente. Usted puede estar con amigos externamente, diciendo que le va bien externamente, pero cuando ven su interior se está muriendo y está gritando por ser libre, porque el pecado te ata, el pecado te mete en una cárcel, el pecado no te deja ser libre. Alguien está aquí. El pecado lo que hace contigo es vivir en un maquillaje y en una apariencia en donde tú le demuestras sonrisa a la gente, pero en tu cuarto estás llorando. Gloria. El pecado te mantiene en un maquillaje, con los amigos ríes, con los amigos disfrutas, pero cuando llegas a tu realidad te das cuenta que estás destruido y que estás mal. Señor, Y eso les pasa a nosotros, a los cristianos nos pasa también. Queremos vivir maquillando el pecado, porque cuando hay situaciones de pecado en nuestra vida, queremos maquillarlo con la acción de Dios en nosotros. El que predica quiere predicar más para maquillar que está mal, pero hasta que no pida perdón no va a ser verdaderamente libre. Gracias. Amén. ¿Alguien está aquí? Amén. Dios puede hacer lo que sea contigo, pero si usted no decide sacar ese pecado dentro suyo y decirle a Dios, aquí está, voy a soltarlo ya, Dios no puede hacer nada contigo. Amén. Todas las cosas pueden ir pasando y muchas cosas usted va a tener, pero lo primero que usted tiene que hacer es soltar el pecado, porque si no, no va a disfrutar nada. Usted no va a disfrutar nada, usted no disfruta, pero usted no va a disfrutar nada. Usted le puede llegar plata y en pecado usted no la va a disfrutar. Usted puede tener hijos, pero con el pecado usted no lo va a poder disfrutar, ellos tampoco. Señor, alaba. Usted puede tener compañeros, pero en el pecado usted no lo va a disfrutar a ellos. Su vida usted no la va a disfrutar si usted sigue en el pecado. Señor. La única forma de usted ser verdaderamente libre es soltando el pecado en esta vida. Cuando usted suelta el pecado y usted dice, yo estoy mal, yo voy a soltar esto, entonces Dios toma acción en la vida suya. Dios sabe cuando alguien es sincero. Dios sabe cuando alguien es sincero. Cuando alguien de verdad entrega su vida a Dios y le dice, Señor, yo me arrepiento de mi pecado en esta hora. ¿Alguien está aquí? Amén. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Necesitamos que alguien comprenda hoy. Si alguien esta noche se va entendiendo esto, alguien dice, ¿sabes qué? Es verdad, yo necesito pedir perdón, porque el único que puede realmente ver la mano de Dios es el que pide perdón. Amén. El que pide perdón es el que puede ver la mano de Dios. La Biblia dice claramente en el libro de Proverbios que el que encubre su pecado no alcanza misericordia. Amén. Mas el que lo confiesa,
entonces su camino prospera. Gracias. Es una cosa impresionante cuando Proverbios te dice esto. Gracias. Porque entonces quiere decir que cuando tú estás cubriendo el pecado, usted no alcanza misericordia delante de Dios, Señor. porque Dios conoce el corazón. Pero aquel que confiesa el pecado delante de Dios, entonces prospera. Y entonces, ¿cómo hay gente tan pecadora que tiene tanta plata? ¿Cómo hay gente tan pecadora que tienen carros, casas y millones? Entonces aquí es donde entramos al punto específico. Prosperidad no es plata. Prosperidad no es dinero. Prosperidad es felicidad. Señor. Prosperidad es felicidad, ¿me está entendiendo? Amén. Cuando usted es próspero, usted es feliz. Pero la prosperidad que viene de Dios es la que da felicidad. Amén. Cuando esta gente acumula riquezas injustas, ellos no son felices. Pero cuando usted comienza a poner su pecado delante de Dios y a mostrárselo al Señor, y usted le dice, de esto me arrepiento hoy, no lo voy a volver a hacer. Entonces Dios comienza a prosperar su camino. Pero usted espera que la prosperidad sea el dinero. No, usted se va a levantar en la mañana y usted va a sentir que el sol alumbra para usted. Gloria. Usted se va a levantar en la mañana y usted va a decir, desde ahora sí me siento realmente feliz. Señor. Una persona que tenía una adicción y se arrepiente de verdad, se va a dar cuenta que al día siguiente lo que amaba va a comenzar a odiarlo. Santo. La única forma que usted se dé cuenta que realmente usted fue libre es que aquello que usted amaba pecar, ahora usted lo va a odiar. Amén. Por eso la mayoría de la gente que sale de la droga termina predicándole a otros acerca de cómo salir también. Por eso la mayoría de las mujeres que han sido prostitutas terminan predicándole a las que son prostitutas cómo salir. Los que han pasado por la homosexualidad, esa gente termina predicándole a otros cómo salir de allí. Señor. Porque estaban adictos a eso, pero cuando se arrepintieron de verdad, el amor de Dios los cubrió y aquello que ellos amaban, ahora ellos lo odian. Aleluya. Y ellos no quieren volver allá. ¿Alguien me está entendiendo? El que se ha arrepentido de verdad no quiere volver atrás nunca más. El detalle es cuando nos arrepentimos de verdad. ¿Y cómo es un arrepentimiento que no es verdadero? Señor, alaba. ¿Para qué voy a decirte, Señor, si yo sé que mañana lo voy a volver a hacer? Eso no es genuino. Señor. ¿Ah? Eso no es genuino. Cuando usted va a Dios diciéndole al Señor que usted puede o que usted no puede hacer. Cuando el que conoce el corazón es Dios. Dios no está pidiendo que usted le diga que usted puede o que no puede. La gente tiene costumbre ir delante de Dios, Señor, tú sabes que yo no puedo con esto. Por eso es que sigo haciéndolo, Padre. Eso es una excusa. Usted lo que tiene que ir es decirle, yo no puedo con esto, tómalo tú. Desde hoy me arrepiento, no lo voy a volver a hacer, pero hable con base y hable con propiedad, aunque usted sepa que se está muriendo por dentro por hacerlo. Amén. Pero usted sabe que con hablarlo y con confesarlo algo está pasando en el mundo espiritual. Y lo que usted no puede hacer, Dios comienza entonces a hacerlo. Hay gente que ve la mano de Dios y después abraza lo que estaba pidiendo porque ve que se aleja. ¿Me entendió eso? Amén. Hay gente que le dice, Señor, si esa persona no es para mí, quítala del camino. Y de repente ve que ya la persona no quiere saber, ay, ¿por qué no me llamas? Y ya no me manda mensaje. Oiga, usted está viendo la respuesta de Dios. Dios hizo que ahora la persona ya no pensara en ti, pero ahora quien quiere que piense en ti es usted misma. Y usted estaba orando supuestamente para que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Ah? Hay gente que son adictas a algo. Y cuando le dicen, Señor, líbrame, pierden toda la plata, ya no hay por dónde. Señor. Y no entienden que es Dios que le está diciendo, si te pongo plata ahorita en la mano, te la vayas a gastar en eso. Así que yo prefiero para que pases tu escasez. Y en medio de esa escasez, tú vas a pasar por una rehabilitación que va a llegar a un punto donde ya tú no vas a desear eso. Pero el que sabe lo que está haciendo soy yo. Y la gente dice, ahora no tengo plata, voy a salir a buscarla. Y se meten a donde sea y cometen entonces más pecado para conseguir la plata que el mismo Dios le está quitando para que no falle. Tenemos que comprender que cuando le pedimos algo a Dios, Dios lo toma en serio. Dios no anda jugando con usted. Cuando usted le dice, Señor, yo te pido perdón por esto, Dios no anda mirando tu condición. Dios ve el corazón.
Y cuando Dios mira tu corazón, Él dice, realmente estás pidiéndome eso de verdad. Y tú dices, sí, Señor, líbrame. Entonces Dios comienza a quitarte todo lo que te está haciendo daño. Él no le importa que sea, Él va arrastrando con todo. Si era familia, si era amigo, si era pareja, lo que sea. A Dios no le importa arrastrar con lo que sea. Alguien está aquí en esta hora. Amén. Si Él tiene que arrastrar con lo que Él tenga que arrastrar, Él lo hace. Gracias, Jesús. Y nosotros somos los que entonces comenzamos a decirle a Dios, ay, no lo hagas así, papá. No va así tan duro, no, tampoco. Pero si Dios es el que sabe a qué manera puede hacerte cambiar. A veces tiene que ser a los golpes y a los cocorrones para poder que nosotros comprendamos. Porque si no nos lo arrebata de la mano, nosotros lo seguimos abrazando. ¿Cómo vamos a dejar algo si el único que sabe cómo dejarlo es Dios? Así es. Pero es en medio del arrepentimiento genuino que Dios puede hacer algo en nosotros. Aquella mujer, cuando vio su condición, ella supo que había sido perdonada. Pero el consejo de Dios fue: vete y no peques más. Y yo creo que el consejo de Dios en esta hora es ese. Yo no vine en esta noche a regañar a nadie. Yo no vine en esta noche a mostrarle a nadie su propio pecado, ni decirle a usted es más pecador que yo, no. Yo solamente vine a mostrarle la sabiduría de mi Señor. Jesús dio un consejo práctico aquí, dijo: no peques más. Amén. No lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque eso fue lo que te llevó a donde estás. ¿Me está entendiendo usted? Señor, alaba. Eso fue lo que te llevó ahí. Si usted vuelve atrás, el problema en el que usted estaba se hace peor. Y Dios le está trayendo aquí para limpiar. Amén. Mira, cuando una vez iban caminando, se encontraron a un joven ciego en el camino, dice la Escritura. Y se quedan viendo a aquel joven ciego y Jesús lo iba a sanar. Y cuando Jesús le sana, ellos le preguntan al maestro: maestro, ¿y por qué este joven estaba ciego de nacimiento? ¿Será que pecó su mamá? ¿O será que pecó su papá? Y el Señor dijo lo siguiente: ni su padre ni su madre, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta en su vida. Amén. Esto revela un secreto impresionante en esta noche. ¿Usted quiere saber? Amén, por favor. Todos nosotros tenemos un día en donde la gloria de Dios tiene que manifestarse en nosotros. Amén. Y cuando la gloria de Dios se manifieste en nosotros, sea que usted haya nacido con enfermedad, sea que usted haya venido de una familia problemática, sea que usted haya sido drogadicto desde el inicio porque nadie le presentó a Cristo, Dios va a armar un plan para que el día que usted lo conozca a Él, todo lo que le había dicho, ha hecho daño desde su juventud, desde su niñez, todo eso se ha arrancado de su vida. Amén. Pero eso solamente va a ocurrir en un arrepentimiento genuino. Aleluya. La manifestación de Dios está diseñada para que sea hecha sobre nosotros en alguna parte de nuestra vida. Amén. Y de que va a pasar, va a pasar. Amén. Todos estamos diseñados para eso. Por eso el Señor dijo que ni la mamá ni el papá habían pecado. Aunque puede ser que el papá y la mamá hayan sido los mayores pecadores. ¿Me entiende usted? Amén. Pero que él haya venido enfermo le daba la oportunidad a él de que la gloria de Dios fuera manifiesta sobre él. Entonces quiere decir que toda la excusa que nosotros tenemos de que estamos jovencitos es solamente excusa de decir: Señor, es que tú no sabes mi condición. Siervo, usted me está predicando porque usted no sabe de qué barrio yo vengo. Señor, alaba. Siervo, usted me está predicando así porque usted viene de una buena familia. Mi papá y mi mamá nunca estuvieron juntos. Siervo, usted me puede decir eso porque usted no sabe lo que es vivir un día en una casa y otro día en otra. Usted me puede predicar eso tranquilo, siervo, porque usted no veía a su papá cuando le pegaba a su mamá. Todas las situaciones que usted pasó en su vida son solo excusas. Porque hay un día en donde la luz de Cristo alumbra en su vida. Y ese día está dispuesto para que las maravillas de Dios se vean sobre usted. Amén. Todos los problemas que le dan a usted antes de conocer a Cristo son solo para que las maravillas de Dios se manifiesten en usted. Amén. Así que el que más problemas ha tenido y el que más enfermedad tiene antes de Cristo, entonces más manifestación de Dios va a haber cuando sea sano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Más manifestación de Dios va a haber cuando esa persona salga del problema. Por eso se habla más grande de la gente que ha salido de los peores lugares. Y le dan más aplauso al que viene del Chorrillo y hoy en día es un predicador famoso. Porque sabe lo difícil que ha salido de un lugar así. Señor, alaba. Pero para nosotros humanamente es difícil. Pero el Dios que lo metió en el Chorrillo, a que naciera en el Chorrillo,
No se equivocó cuando lo puso ahí. Dios sabía que así como era difícil, así va a ser grande también la manifestación cuando lo sacara. Por eso hay gente que ha matado, que ha robado, que ha hecho daño, pero cuando se convierte, su conversión es genuina y tienen un testimonio tan poderoso que nadie nunca más los va a sacar del camino. Para eso Dios lo hace. Para que nosotros podamos ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Quiere decir que ahorita mismo todo lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida es una simple excusa. Lo que pasa es que yo fui a Dios y yo no he visto la respuesta de Dios. No, no es eso. Siervo, ¿cómo usted me va a decir que no si yo he ido a 4 iglesias evangélicas y ninguno me ha dado respuesta a mi problema? Es que el problema y la respuesta no está en ninguna iglesia, ni tampoco en ningún pastor, ni tampoco en ningún líder. La respuesta está en tu arrepentimiento. Si en las 4 iglesias de verdad te has arrepentido genuinamente, porque usted ha ido a 4 iglesias y en todas se ha arrepentido, pero la pregunta es, ¿fue genuino? Porque si hubiera sido genuino, a la primera la gloria de Dios hubiera resplandecido sobre ti. Gloria. Pero como no fue genuino, entonces por eso usted pasó por 4 iglesias y ninguna le ha respondido. Y usted puede ir a 10 si usted quiere. Aleluya. Y ninguna le va a responder. Y todos los pastores van a hacer lo peor que hay. ¿Por qué? Porque su respuesta no viene del pastor. Su respuesta no viene de nadie humanamente hablando. Su respuesta viene de su arrepentimiento. Lo que determina la manifestación de Dios en tu vida es cuándo te va a arrepentir. Hay gente que puede tener 20 años en el evangelio y todavía no se han arrepentido de su pecado. El día que deciden doblar rodillas y decir, Señor, yo acepto que soy un pecador, yo acepto que soy un cruel, yo acepto que realmente hago las cosas mal, yo acepto, Dios mío, Señor, que todavía soy un líder y lujureo a las mujeres, yo acepto, Señor Padre, que todavía soy un líder y veo pornografía. Yo acepto, Padre, que soy predicador y a veces cuando yo estoy en un problema difícil no te creo, dudo. O sea, yo acepto, Señor, delante de ti que soy el peor de los pecadores, pero me arrepiento hoy porque quiero vivir para ti. Y aunque usted haya tenido 20 años en el evangelio, ese día es que va a resplandecer la luz de Dios. Gloria. Por eso hay gente que cuando pasa el tiempo en Dios es que la gente ve un cambio genuino y dicen, hey, ese hombre era cristiano, pero ahora realmente estoy viendo a Dios en él. Y créanme que el mundo lo sabe, la gente del mundo lo sabe, porque cuando ve a un cristiano carnal, también lo saben. La gente dice, no, me mira este, dice que en Dios, dice que es cristiano, y es una mentira, porque cuando yo lo veo pasar por aquí, yo no veo a Dios. Pero hay gente que cuando realmente se convierte a Cristo, aunque haya sido en el primer día de su conversión, al día siguiente cuando salen en la mañana, la gente dice, ¿qué le pasó a ella? Antes cuando yo le veía su rostro no tenía nada, andaba vacía. Ahora cuando tú la ves tiene una gracia. Porque el mundo puede notar cuando de verdad te arrepentiste. ¿Por qué? Porque cuando tú te arrepientes de verdad, la luz de Cristo está diseñada para alumbrar sobre tu vida. ¿Alguien me entendió? Amén. Cuando usted lo hace de corazón, eso se nota al mundo entero. Porque Dios pone y deposita su gracia sobre alguien que realmente está arrepentido. Y aunque está luchando consigo mismo, Dios sabe cuando se arrepintió de verdad y cuando realmente lo está intentando. Y cuando usted lo está intentando, usted sabe que esa luz que alumbra sobre usted, que la presencia de Dios no se le va a quitar de encima hasta el día en que usted suelte todos sus pecados, hasta el día en el que usted suelte todas sus adicciones, hasta el día en el que usted suelte todos sus problemas, hasta el día en el que usted esté confiado en Dios por completo. Esa luz que brilla sobre usted, eso no es usted. Discúlpeme, nosotros no podemos brillar solos. Hay un brillo en nosotros que no proviene de nosotros. Ese brillo es el Espíritu Santo. Ese brillo son los ángeles que Dios te asignó cuando te arrepentiste. Cuando usted se arrepiente, es que usted comienza a ver a Dios a su lado. Cuando usted se arrepiente, es que la gente va a decir, yo te veía caminando y veía 2 ángeles al lado tuyo. Cuando usted se arrepiente de verdad, es que la luz de Cristo comienza a alumbrar y la gente dice, yo te veía así, pero cuando yo te veía, yo veía a Dios en ti. Y usted puede ser que ese día usted no tenía ni un real. Usted puede ser que ese día usted no traía ni ganas de vivir. Usted puede ser que ese día usted se levantó y usted ni desayunó porque no había plata ni para desayunar. Pero cuando usted sale a la calle y usted va con esa virtud y esa fe de que usted le pidió perdón a Dios genuino, usted lleva una gracia sobre usted tan grande que quien lo ve le va a decir a usted, tú estás como brillando. Si supieran que por dentro tú te sientes mal, pero la gloria de Dios está sobre tu vida. Porque Dios te va levantando, Dios te va modificando, el que te va rearmando todo lo que se había dañado en ti en el tiempo que tú pecaste, Dios.
Pero todo eso nace cuando nosotros nos arrepentimos de verdad. Amén. Esa es la razón. ¿Alguien me entendió eso? Amén. Esa es la razón completa. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios hace el milagro. Gracias, Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios hace el milagro. Gracias, Jesús. Quiero ir cerrando ya. ¿Quieren que cierre? Señor, por favor. Juan capítulo 5. En el verso 1, dice la escritura así. Quédense ahí sentaditos, tranquilo. Después de esta cosa había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, dice la escritura, y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después que el agua se movía, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había allí un hombre que hacía, diga conmigo, 38 años que estaba enfermo. El hombre tenía 38 años y está tirado en el pórtico, esperando que el ángel agitara el agua para meterse, y nunca podía hacerlo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quién le dijo a Jesús que él llevaba 38 años ahí? Cuando Jesús lo vio, supo que el hombre tenía 38 años de estar así. Jesús no tiene nadie, tiene que decirle lo que tú estás viviendo. Con solo verte ya sabes cuánto tiempo lleva en esa condición. Y dice, le dijo: ¿quieres ser sano? Y él le dijo: Señor. No le respondió si sí o si no. Le puso su excusa de por qué no había sido sano. Y le dice: Señor. El Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro se mete antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Escucha lo que pasa, dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea que no le era lícito sanarse ese día. ¿Te imaginas eso? Ese era el día que Dios había determinado sanarlo, y los animales estos dicen que había violentado la ley al sanarse ese día. O sea que el hombre tenía 38 años, pero tenía que quedarse ahí tirado, porque la ley no le permitía que el día de reposo se sanara. Hasta donde podía llegar la animalada de esa gente. Y el hombre iba con su lecho. Y dice la escritura: él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús había apartado de gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue el consejo? Vamos, dígalo conmigo, ¿cuál fue el consejo? Pero ahora le dio una cosa más, un secretito más. Le dijo: para que no te venga alguna cosa peor. ¿Usted me entendió eso? O sea que en pocas palabras le dijo que la enfermedad que él había adquirido había sido por el pecado, y que si seguía pecando después de haber sido sanado, le iba a venir algo peor. ¿Me entendí? O sea que Dios te trajo aquí con un fin, y el fin de Dios es sanar. El fin de Dios es limpiar. El fin de Dios es perdonar. El fin de Dios es convertirte en hijo. ¿Alguien está aquí? El fin de Dios es que tú cambies. El fin de Dios es que la luz de Cristo alumbre sobre ti de verdad. Que puede ser que tú hayas pasado por cualquier lugar, pero que aquí donde tú estás en esta hora, no porque es la iglesia, no porque es el pastor, no, sino porque Jesús ha determinado que este es el tiempo para que tú alumbres. Este es el tiempo para que Dios brille sobre ti de verdad, para que tu arrepentimiento sea genuino. A mí no me interesa ni siquiera si usted quiere venir a hacerlo aquí. Si usted no quiere hacerlo aquí, no importa. Pero si lo que yo te estoy predicando realmente hace un impacto en tu vida, y tú te vas a tu cuarto hoy, a tu habitación, y tú le dices: Señor, yo no te he pedido perdón de verdad nunca, pero hoy lo voy a hacer,
porque yo estoy sintiendo que esto me está consumiendo, esto me está matando. Yo siento que te he seguido toda la vida, pero en realidad me di cuenta que no te estoy siguiendo, porque nunca me arrepentí. Siempre estuve agarrando el pecado ahí, pero hoy tú sabes lo que voy a hacer, lo voy a soltar. Gracias, Jesús. Lo voy a soltar. Ya no voy a estar agarrando el pecado de la mano. Y el día, yo te aseguro que el día que usted lo suelte, es el día que la gloria de Dios va a resplandecer sobre usted. El día que usted lo suelte, aunque usted siente que se esté muriendo, Dios le va a respaldar, Dios le va a cuidar, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que usted no vuelva atrás. ¿Alguien me entendió eso? Por eso le dice, para que no te sobrevenga algo peor. Y ahí estaba ligando todo lo que ya espiritualmente hablando tenía una ley. Porque hay una ley espiritual acerca de aquel a quien Dios perdona y liberta y después vuelve al pecado. Cuando Dios te liberta, cuando Dios te perdona. Por eso hoy yo quiero hacer algo con usted. Yo le estoy diciendo a usted, le estoy brindando a usted un secreto. El secreto para que usted prospere es que usted pida perdón de verdad. ¿Alguien me entiende? Amén. Son solamente dos consejos que quiero dejarles hoy a usted. El secreto para que usted realmente prospere hoy. Porque la prosperidad no es solo dinero. Usted puede tener dinero y no ser feliz. Prosperidad es que Dios esté en su camino. Amén. Prosperidad es que todo lo que usted haga sea bajo la voluntad de Dios. Alguien está aquí. Amén. Que cuando algo llega a su mano sea bajo la voluntad de Dios, no bajo algún pecado. ¿Usted me entiende lo que trato de decir? Señor. Que usted salga de aquí cuando alguien le ofrezca algo, no sea algo ilícito, sino que sea algo legal. Que usted le diga a Dios, ¿sabes qué, Señor? A mí no me importa si me va a costar más, pero lo que yo voy a conseguir de aquí para adelante no va a ser ilegal. Todo lo que yo voy a hacer va a ser bajo tus alas, amparado en ti, Señor. Y desde ahí entonces Dios realmente comienza a sumar en usted. Desde ahí es donde usted comienza a ser bendecido de verdad. Porque todas las demás bendiciones eran falsas. Lejos de Dios, todo lo demás era una resta. ¿Alguien me entendió eso? Lejos de Dios, todo lo que usted recibía no sumaba, restaba. Por eso es que muchas veces, y yo enseñé eso hace un tiempo, y Dios me regaló ese secreto. Por eso es que muchas veces cuando nosotros realmente nos arrepentimos, y el que realmente se ha arrepentido lo ha vivido o lo va a vivir. ¿Sabe qué es? Que cuando usted se arrepiente, Dios lo lleva a cero. ¿Qué es llevarte a cero? Que Dios te va a arrancar todo lo que supuestamente para ti había sumado para bien, pero en realidad te había llevado a mal. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a poner patas para arriba y te va a sacar hasta el último centavo que habías cogido mal hecho. Todo lo que tú te habías metido antes de Dios, que según tú te había hecho bien, Dios te va a poner boca para arriba y te lo va a sacar todo. Y cuando te tira el suelo de nuevo, usted va a caer en cero. Y cuando usted se sienta en cero, a veces uno entra en desesperación porque en cero uno no tiene nada. En cero uno está vacío, en cero uno se queda sin amigos, uno se queda sin familia, uno se queda sin plata, uno se queda sin trabajo, uno se queda sin cobertura, a veces se quedan hasta sin casa, pero es mejor quedar en cero para comenzar a sumar bien. Porque a veces hemos sumado en nuestra vida, pero esa suma en realidad ha sido resta. Hemos comenzado a sumar de cero para abajo. Y el que suma de cero para abajo está haciendo tesoro en el infierno. Por eso cuando muere es ligado al infierno. Pero es mejor que te lleven a cero hoy. Alguien está aquí. Que usted diga, ¿sabes qué? Yo me arrepiento, no me importa que tú me voltees y me saques todo. Porque yo prefiero hoy perderlo todo por ti para poder ganarte a ti. Y cuando Dios te lleva a cero, ahí entonces donde comienzas a sumar. Entonces el amigo que viene ahora, entonces ese ya no va a restar. Ahora el amigo que entra en tu camino te va a ayudar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque tengas un solo amigo, ya no va a ser un amigo que va a restar. Antes tenías 20 que te llevaban a menos 20. Ahora tienes uno que te ayuda a avanzar pasito a pasito hacia arriba. Y ese uno ya no te va a jalar para atrás. Ese uno te va a decir, hey, ¿por qué no fuiste al culto? Ese uno ahora te va a levantar y te va a decir, te veo desanimado, vamos a orar. Pero el de antes te decía, hey, quiero un feeling para sentirte un poquito mejor. Hey, vamos a comprar una cajita de cerveza. Vamos a divertir los príncipes en realidad. ¿Para qué vamos a estar estresándonos? Vamos a beber juntos y ahí contamos nuestras penas hasta que quedemos en el suelo y ya se nos olvida. Pero y al día siguiente. ¿Ah? Pero ahora usted nada más tiene un solo amigo. Y ese amiguito que usted tiene ahora ya no le resta, ahora le suma. Y aunque usted, y quiere decir que cuando Dios te sume dos, entonces van a ser gente que va a sumar para ti. Ahora la plata que usted va a tener, aunque le cueste más, usted va a sentir que esa plata le va a dar gozo. Porque ahora usted la trabajó, ahora nadie se la regaló. Ahora cuando usted va a Dios, usted va a sentir que todo lo que usted consigue va a comenzar a sumar.
Porque esa es la felicidad verdadera. Cuando usted llega a cero y comienza a sumar para arriba, ahí es donde viene el gozo de verdad. Todo lo que usted lo consigue en Dios y con Dios y para Dios. ¿Hay que me está entendiendo? Pero cuando nosotros nos arrepentimos de verdad, es que la luz de Cristo alumbra en nosotros. Cuando nosotros llegamos a Dios de verdad, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús, es que entonces Dios hace un milagro en nuestra vida. Y ahí comienzan las cosas a cambiar. Y yo creo que en esta hora hay gente que tiene que entender que Dios nos está llamando a nosotros a cambiar. Dos consejos nada más quería brindarle, el segundo se lo voy a dar ya porque se me fue el tiempo. Tengo nada más 3 minutos para hacerlo, me lo permiten. El primero es que tenemos que arrepentirnos genuinamente, ya lo entendimos, ¿no? El segundo es que cuando usted se arrepiente, usted tiene que cuidarse. ¿Me entendió eso? Cuando usted se arrepiente, usted tiene que cuidarse. ¿Por qué? Porque cuando usted hace un arrepentimiento genuino delante de Dios, Dios entiende que usted quiere ser libre. Y esto viene a ser de la siguiente forma. Escúchenme bien esto porque le va a bendecir. Eso que usted tiene aquí es una casa. Usted tiene un hogar y una casa. Y cuando usted andaba en delitos y en pecado, su casa estaba siendo habitada por algún tipo de ciudadano que lo que le estaba causando a usted era daño. O sea, demonios que le estaban llevando a usted a pecar, le estaban llevando a usted a fallar, le estaban llevando a usted a hacerse daño a usted mismo. Amén. Eso es lo que había dentro de usted, esa era la vida que usted llevaba, porque los pecados son motivados por el infierno y el infierno tiene mensajeros que son demonios que habitan nuestra casa para no dejarnos conocer a Dios. Amén. Pero cuando Dios llega, ¿qué hace Dios? Pone un aviso de desalojo. Y lo que hace Dios es sacarlos a todos fuera. El día que usted siente libertad, no es solamente porque la luz de Cristo alumbró. El día que usted siente libertad en Dios, es porque los demonios que estaban dentro se fueron. Aproveche la oportunidad. Cuando usted se sienta libre de verdad, no permita que eso vuelva. Y ese es el segundo consejo que le quiero dar. ¿Por qué? Porque cuando los demonios salen del cuerpo, usted hoy está aquí, pero yo sé que Dios le está liberando. Y que los demonios están huyendo y están corriendo. Dios está limpiando la casa. ¿Alguien me entiende? Y cuando Dios limpia la casa, entonces ahora la responsabilidad es de nosotros. Y cuando Dios vacía la casa, Él la limpia y los saca a todos. Usted tiene una oportunidad de sentirse bien. Estos son los días en los que usted se siente bien. ¿Alguien me comprende? Usted siente que usted está libre. Usted tiene una oportunidad de darle a Dios. Hoy que usted se siente así, no pierda eso. Y no deje la casa vacía por nada del mundo. Porque la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, el libro de Lucas, búsquelo conmigo, porque con eso quiero cerrar ya ahora sí de verdad. Lucas capítulo 11 en el verso 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice lo siguiente: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, escucha lo que haya, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cuando el espíritu inmundo sale, él se da cuenta que quien lo sacó puso una orden de alejamiento entre usted y los demonios que vivían en usted. Pero esa orden de alejamiento en el mundo espiritual tiene un tiempo de vida. La protección de Dios y la cobertura de Dios viene en medio del arrepentimiento genuino. Amén. Y cuando la luz de Dios alumbra nuestra vida, usted tiene que comprender esto. Hay un tiempo en donde los demonios salen, pero también hay un tiempo en donde vuelven. Y ellos vuelven a visitar a ver si la casa en la que ellos vivían, alguien la habitó. ¿Me está entendiendo? Sí, Señor. Si la casa en donde ellos salieron, alguien ahora la está habitando. Porque cuando ellos llegan y no ven que la casa está llena de Dios, entonces ellos ven una oportunidad de volver a entrar a una casa que quedó limpiecita cuando ellos se fueron. Quiere decir que Dios lo que hace es barrer tu casa y limpiarla. Y te da la oportunidad de que tú decidas a quién vas a meter tu casa.
Y eso es lo que se llama llenura del Espíritu Santo. Cuando usted decide meter a Dios dentro suyo, usted comienza a llenar su vida de Dios. Eso quiere decir que lo que usted antes hacía, usted lo va a sustituir. No quiere decir que Dios te perdonó hoy y usted ya no va a hacer nada. Ahora viene el trabajo es llenar la casa. ¿Y cómo lleno la casa? Si antes en la mañana lo que usted hacía era algo de maldad, ahora usted lo sustituye por algo de bien. Quiere decir que si en la mañana usted no hacía nada y usted se ponía a hacer cualquier otra cosa, ahora en la mañana usted enciende una música cristiana y se pone a adorar a Dios. Eso quiere decir que usted comienza a llenar la casa con Dios. Cuando su casa comienza a ser habitada por Dios completamente, los demonios van a llegar y no se van a encontrar con una casa vacía, porque Dios habita dentro de la casa. ¿Alguien me entiende? Cuando usted anda constantemente lleno, la casa está llena. Entonces los demonios no pueden volver a tocar tu casa. Ese es el secreto que les quiero compartir hoy. Que cuando usted es libre y cuando usted recibe a Dios, usted tiene que mantener una constante llenura de Dios, para que los demonios, desde que ven desde lejos, ya vean que lo que hay dentro de esa casa es una fiesta. Allá adentro lo que hay es un culto. Yo no puedo entrar a esa casa, yo me trato de acercar ahí y yo siento que dentro de esa persona lo que hay es siempre una bendición. Pero cuando los demonios vuelven de nuevo, usted se arrepintió hoy, pero ya usted tiene 5 cultos que usted no va a la iglesia. Usted no recibe palabra, nada. Pero yo creo en Dios. Siervo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, yo estoy bien. Sí, seguro que estás bien. Sí. ¿Y por qué tienes 6 cultos que no vienen? No pasa nada. Oye, yo estoy adorando a Dios en mi casa. Usted no se preocupe, siervo, que estamos metidos en la visión, ¿no? Y al rato usted lo ve que está en el mundo otra vez. ¿Por qué? Porque eso se llama imprudencia. Eso no se llama ser sensato ni prudente. Cuando usted conoce a Dios, usted tiene que mantenerse en pie de guerra todos los días de su vida. Venir a la iglesia no es una cosa que a ti te están obligando. Es algo que Dios dijo que tienes que hacer para mantenerte firme en Él. Porque aquí es donde está el alimento de Dios. Es el día que tú te sientes mal, aquí Dios te responde. Aquí Dios te habla. Aquí Dios te liberta. Aquí Dios te da sanidad. ¿Alguien me comprende? Amén. Pero cuando usted está lejos, usted comienza a vaciarse. Y cuando vienen los demonios a ver la casa, lo que hacen es peor. ¿Por qué? Porque ya Él no viene solo. Ahora Él viene con 7. Y no 7 cualquiera, dice la Escritura, 7 peores que Él. ¿Y para qué lo hace? Para asegurarse que ahora nadie lo va a sacar de ahí. Y por eso hay gente que dice, yo conocí a Dios, pero yo no quiero saber de iglesia. Porque cuando yo estuve en la iglesia, a mí me criticaron, me trataron mal. En la iglesia puros mentirosos, yo no quiero saber de iglesia. Y se ponen 5 y 7 y 15 veces peor que antes. Y sobre todo esa gente que ha conocido a Dios de verdad y que hoy en día está afuera, es un problema. ¿Alguien me entiende? Amén. Porque 7 demonios peores que el que tenía vinieron para que el estado postrer de la persona fuera peor que el primero. Amén. La manera correcta en la que usted tiene que vivir ahora en adelante es que cuando usted se arrepiente delante de Dios genuinamente, mantener la llenura de Dios es lo que va a garantizar que su casa no sea llena de nuevo ni habitada otra vez por lo mismo que antes había salido. Quiere decir que si usted se arrepiente hoy, en la noche, o ahora que usted llega a su casa, cuando usted quiera, en su habitación, en su cuarto, cuando usted le dé la gana de hacerlo, lo importante es que usted lo haga delante de Dios. Y si usted quiere hacerlo aquí, usted venga y dígame, ora por mí, como sea que usted quiera hacerlo. Pero usted sabe algo, en el lugar que usted lo haga de verdad, que sea genuino, también tiene que cuidar lo que Dios va a hacer. Y cuando usted reciba esa liberación, esa sanidad en su corazón, y usted comienza a ver el alumbrar de Dios sobre su vida, entonces comienza a meter a Dios todos los días en su casa. Y yo le aseguro que el crecimiento va a ser constante. Ya usted no se va a sentir como usted se sentía antes. Porque antes habíamos estado en una religión. ¿Cuántos no han pasado por ahí? Y habíamos estado ahí, pero nunca sentíamos que realmente Dios hacía algo en nosotros. Porque ¿sabes algo? Ahora que tú te arrepientes de corazón es que Dios va a comenzar a hacer algo en tu vida. Pero ahora el trabajo es tuyo de cuidar lo que Dios está haciendo. Tenemos que cuidar de que sea Dios el que llene la casa. Amén. Tenemos que cuidar que sea Dios el que llene la casa. Y eso es lo que Dios nos está hablando hoy. 2 consejos: arrepentimiento genuino y llenura constante. Son los 2 consejos de esta noche. 2 cosas solamente. Arrepiéntete de verdad y vas a ver la luz de Cristo alumbrar en ti. Amén. Amén. Y mantente lleno de Dios, y los demonios que se fueron no van a volver. Y eso te garantiza a ti
que tu vida va a ser victoriosa desde hoy. ¿Alguien lo cree? Amén. Desde hoy tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser victoriosa. Yo lo estoy creyendo por ti, yo no sé tú. Pero yo estoy creyendo que hay personas en esta noche que van a entender que Dios te está llamando a que realmente te arrepientas. Pero sobre todo a mantenerte lleno de Él. Amén. Para que las cosas realmente cambien. Porque nosotros nos podemos arrepentir hoy y mañana vemos lo mismo. Podemos llorar hoy y mañana seguimos igual. ¿Qué pasa con todo esto? Que entonces los arrepentimientos no sirven. Hemos llorado porque nos han remordido la conciencia, pero remordimiento no es igual a arrepentimiento. Remordimiento es que la palabra me pegó duro, es verdad, era para mí, voy a llorar, pero te arrepentiste de verdad. Entonces cuando tú decides arrepentirte de verdad, ahí es que comienza el trabajo verdadero de Dios en tu vida. Y allí es donde vas a ver la luz de Cristo sobre ti. Amén. Yo te aseguro que todo con lo que has estado luchando, ¿alguien me comprende? Amén. Desde el día que usted se arrepiente de verdad, desde ahí comienza el trabajo de Dios. Y ya no vas a pelear tú, ahora Cristo va a pelear por ti. Y tú vas a estar tranquilo y Él va a pelear tu batalla. Amén. Amén. Y tu único trabajo va a ser mantenerte lleno de Dios para que los demonios no vuelvan. ¿Alguien me entiende? Amén. Póngase en pie, vamos a cerrar.